vamos a empezar a hablar básicamente de una patología frecuente actualmente que es la insuficiencia tricuspidia. ¿Y por qué vamos a hablar de ella? Porque es una patología que realmente tiene una gran mortalidad en la gran mayoría de los pacientes. Entonces, básicamente, nuestra prevalencia del 3 al 6% en la población general, y debemos definir adecuadamente que el 10 al 23% de la población puede estar con falla cardíaca con fracción conservada o fracción reducida. Y básicamente lo que es más importante en la insuficiencia tricúspide es que se asocia un incremento en la morbimortalidad y en las hospitalizaciones consecutivas por falla cardíaca. Y el impacto pronóstico aumenta de acuerdo a la severidad. Entonces podemos ver en este estudio del European Heart Journal del 2016, donde evidentemente, independiente de la clase de la insuficiencia tricúspida, podemos ver que desde las insuficiencias tricúspidas triviales, un seguimiento a 10 años marca definitivamente la mortalidad en este tipo de pacientes solamente cuando son tratados médicamente. Y adicionalmente, los que más tienen compromiso son las insuficiencias tricúspidas secundarias, que las vamos a definir más adelante. Tienen un factor independiente de mortalidad todas las insuficiencias tricúspidas, y en general están asociadas a mayores signos de edema, congestión, disnea y falla cardíaca de predominio derecho. Recuerden que más o menos el 72% de los pacientes con falla cardíaca derecha los diagnosticamos una vez hacemos la valoración de la insuficiencia tricúspide. Y miren cómo en estos estudios, sobre todo con disfunción o sin disfunción ventricular, todas las insuficiencias tricúspidas, la severidad tienen una mortalidad incrementada a 10 años, y evidentemente una vez presentan hipertensión pulmonar, esta curva se amortigua y se acerca mucho, sobre todo desde el punto de vista de la insuficiencia tricúspide trivial a leve, se acerca mucho a la insuficiencia severa. Y este es un estudio básicamente de Axel en el 2019, donde lleva 3.200 pacientes a cirugía aislada de la válvula tricúspide por insuficiencia severa, y adicionalmente tienen pacientes de control con tratamiento médico, y podemos ver que los desenlaces, una vez solamente llevados a cirugía, se definió como cirugía básicamente el cambio de la válvula tricúspide o plastia de la válvula tricúspide. Vemos que de todas maneras, a pesar de la intervención quirúrgica y el tratamiento médico, no hay mayores cambios de la supervivencia en estos pacientes a los 20 años. Y en este estudio, tal vez el TRIC-VALV, que es un estudio que se realizó en 22 centros entre Europa y Estados Unidos, donde básicamente lo que se intenta es llevar a estos pacientes con insuficiencia tricúspide al menos moderada a severa, con la clasificación de la época, y se intervienen percutáneamente con terapias transcatéter. Podemos ver que una vez se intervienen con terapias transcatéter, básicamente para hacer una pequeña promoción, el 53% de estos pacientes que se llevaron a terapias transcatéter tenían manejo con terapia borde a borde con triclip probablemente. Y vemos que una vez se intervienen, cómo se modifican las curvas, y evidentemente disminuye la carga no solamente de la hospitalización, sino que mejora la sobrevida a largo plazo. Esto es básicamente este estudio tan temprano, sobre el 2019, es el que nos empieza a dar las pautas para empezar a intervenir tempranamente las insuficiencias tricúspidas severas. No debemos olvidar que estos pacientes tienen síntomas, estos síntomas son cíclicos, son repetitivos y son constantes a través del tiempo, y una vez en general los pacientes empiezan con una insuficiencia tricúspida, progresan básicamente hacia una falla cardíaca por este mecanismo cíclico y por esta gran morbimortalidad de estos pacientes. La mayoría de los pacientes que queremos deberían estar entre la línea azul y la línea verde para intervenir. La línea amarilla y la línea naranja son pacientes que, aunque están casi que por fuera de rangos, debemos también intervenirlos y no debemos olvidarnos de ellos. Estos son más o menos, básicamente, una vez se hace el diagnóstico de insuficiencia tricúspide severa, nuestros pacientes deben básicamente monitorizarse y tener no solamente el diagnóstico, sino que tenemos que tener ayudas adicionales con laboratorios clínicos, y empieza fundamentalmente nuestro estudio con el ecocardiograma, que básicamente lo que nos va a mostrar y nos va a permitir es valorar el ventrículo derecho, si está o no dilatado, si tiene o no disfunción, y la severidad de la insuficiencia. Y de acuerdo a esto, los pacientes deben recibir tratamiento médico por un grupo especializado y deben usualmente ser dirigidos a un grupo de heart team o de falla cardíaca para que
nos ayuden no solamente con el seguimiento y el diagnóstico y el tratamiento y llevar al paciente a la mejor condición euvolúmica posible. Esto es básicamente las guías europeas del 2021, donde básicamente los pacientes que tienen insuficiencia tricúspide aislada o solamente insuficiencia, puede ser con disfunción leve a moderada y dilatación de cavidades derechas, casi todos tienen indicación de clase 1 de ir a cirugía. Y sin embargo, tal vez en esta guía, creo que lo pueden observar acá, se plantea inicialmente en pacientes con alta comorbilidad que puedan ser llevadas a terapias transcatéter. Y estos son algunos de los scores que usamos en las juntas médico-quirúrgicas, donde básicamente, sobre todo el TRI-score, que es el que está acá en esta línea, podemos ver que está relacionado, sobre todo, la mayoría de nuestros pacientes tienen más de 70 años, tienen clase funcional 3 a 4, tienen alteraciones y daños a nivel del ventrículo derecho con una terapia importante, y miren que una clasificación por encima de 6 ya tiene un alto riesgo quirúrgico. Entonces, nuestro primer paciente, alto riesgo quirúrgico, insuficiencia tricúspide severa y que tenga una gran mortalidad, que en el desenlace con solamente tratamiento médico debe ser llevado a una intervención percutánea. Y esta gráfica de neurointervención del 2021 básicamente nos dice cuál es nuestra ventana terapéutica. Tenemos un gran problema, la gran mayoría de nuestros pacientes están llegando acá con una gran disfunción de las cavidades derechas, una gran dilatación, signos de edema con compromiso pulmonar, renal, desnutridos, y evidentemente, ¿qué es lo que se intenta? Que no lleguen todos a este nivel, sino que tal vez lleguen en el nivel intermedio, en el nivel más basal, para poder llevarlos a una intervención percutánea. Evidentemente, si no llegan en este nivel, lo que más se intenta es llevarlo a una clínica de falla cardíaca y tratar de reversar en la medida de lo posible todos estos compromisos a nivel cardíaco y a todo el nivel sistémico. Y más o menos en el 2024 debemos entender que la mayoría de nuestros pacientes vienen referidos de múltiples colegas. ¿Qué debemos hacer? Debemos hacer un adecuado screening desde el punto de vista ecocardiográfico. Debemos tomarnos el tiempo para llevar al paciente a las mejores condiciones y sacarlo de la falla cardíaca, y hacer las valoraciones o el riesgo de score del que hablamos anteriormente a través de predominantemente ecocardiografía, síntomas clínicos y los Euroscore, para definir si necesita o no terapias adicionales o no, y si necesita o no imágenes adicionales. Para este 2024 no solamente el eco es solamente funcional en el seguimiento en el seguimiento continuo de los pacientes y en el manejo y en la adaptación a todo el tratamiento médico, sino que podemos utilizar otras herramientas, como por ejemplo la resonancia cardíaca, para definir si tiene o no disfunción, fibrosis y alteración de las cavidades derechas. Las tomografías básicamente están definidas para otro tipo de terapia, además de la terapia borde a borde, que pueden ser los reemplazos heterotópicos u ortotópicos a nivel de la válvula tricúspide, y la idea con todo esto es llevar al paciente prontamente, tempranamente, rápidamente a una intervención percutánea útil. Perdón. Voy a mostrarles un caso nuestro, muy rápidamente, en aras del tiempo. Y este es discúlpeme. Básicamente esto es lo que hacemos en nuestro laboratorio. Esta es nuestra integración o nuestro diagnóstico a nivel de del ventrículo derecho y de la válvula tricúspide, y evidentemente podemos hacer proyecciones apicales donde podemos ver el segmento, la porción septal de la válvula tricúspide, la porción anterior con una aurícula dilatada, un ventrículo dilatado. Adicionalmente observamos por Doppler color la severidad de la insuficiencia, aunque no es el único parámetro, hacemos parámetros cualitativos y cuantitativos, y solamente con un poco de rotación a nivel del seno coronario podemos observar la valva septal y la valva posterior. Tenemos un eje corto a nivel de la válvula tricúspide, donde básicamente podemos definir que aquí está la valva anterior, aquí está la valva posterior, nuestra válvula aórtica, nuestra aurícula izquierda y nuestra aurícula derecha. Tenemos nuestro tracto de entrada a nivel del ventrículo y de la aurícula derecha, donde también podemos definir, y muy importante adicionalmente, de los diámetros, no solamente del ventrículo derecho, sino de los volúmenes auriculares, y el TAPSE podemos definir
el tipo de alteración de este paciente y la severidad de la insuficiencia. Perdón, no sé por qué no me pasa. Tenemos adicionalmente vistas subcostales de la válvula tricúspide, donde básicamente encontramos que la aorta está a este nivel, nuestra valva septal, nuestra valva anterior y nuestra valva posterior, y podemos definir el sitio y la localización a nivel subcostal. Es un poco más difícil realmente observarlo a nivel subcostal la posición, pero nos puede dar un diagnóstico inicial antes de pasar a otras técnicas. Nuestro flujo, importantísimo, si hay o no flujo reverso a nivel de las suprahepáticas. Y lo último que está marcando tal vez en nuestros pacientes es la utilidad de la ecocardiografía tridimensional transtorácica. Esta es una válvula tricúspide, nuestra aorta está aquí a este nivel, a nivel de las 6, con nuestra valva septal, nuestra valva anterior y nuestra valva posterior, observándola desde el ventrículo. Y evidentemente no solamente esto, sino que adicionalmente debemos valorar la fracción de eyección desde el punto de vista tridimensional. En términos generales, se define disfunción por debajo de una fracción de eyección del 45%. Y aunque es un poco más difícil y las técnicas no están completamente validadas, podemos hacer una vena contracta tridimensional desde el punto de vista de ecocardiografía tridimensional transtorácica, donde si tiene un área mayor a 75 milímetros cuadrados, podemos definir una importante severidad, perdón, podemos definir insuficiencia severa de este paciente. Perdón, no sé qué pasa. Bueno, otros parámetros a los cuales tenemos que acostumbrarnos y a los cuales tenemos que valorar rápidamente: la vena contracta por Doppler color, el radio de Pisa, que nos permite valorar el EROA por Pisa y los volúmenes regurgitantes. Importante para nosotros los ecocardiografistas la densidad y la forma de la insuficiencia tricuspidia, y adicionalmente podemos ver los gaps de coadaptación y si tienen una altura o no adecuada para este tipo de pacientes. Básicamente y rápidamente, desde el 2017 tenemos una clasificación, una valoración cuantitativa de la insuficiencia tricuspidia. Teníamos muy bien establecido sobre todo la insuficiencia tricuspidia leve, la insuficiencia tricuspidia severa, y teníamos un rango intermedio que sí que podíamos tomar decisiones hacia más leve o leve moderada o moderada severa. Sin embargo, si quedaba alguna duda, podíamos utilizar otras técnicas como la resonancia cardíaca o el ecocardiograma transesofágico. En el 2017, Zamorano y la doctora Han empiezan a establecer parámetros cuantitativos por vena contracta, por EROA y por área de vena contracta tridimensional para definir la severidad, y se extiende la severidad, aunque estas siguen siendo severas, en masiva y torrencial. Esto es importante desde el punto de vista pronóstico para este tipo de pacientes una vez realizamos la intervención. Y en el 2018 se amplían este diagnóstico ecocardiográfico no solamente desde el punto de vista cualitativo, semicuantitativo y cuantitativo para definir la severidad de la insuficiencia. Bueno, y esta es la nueva clasificación para la insuficiencia tricuspidia. Antes era primaria, secundaria, y básicamente tenemos secundaria desde el punto de vista atrial, que básicamente es dilatación del anillo y dilatación importante de la aurícula sin disfunción del ventrículo derecho. La secundaria ventricular, que hay más compromiso del ventrículo derecho, dilatación y disfunción del ventrículo derecho, casi siempre asociada a patologías del lado izquierdo. Y nuestra primaria, que básicamente son enfermedades directamente de la válvula tricúspide, sin ningún otro hallazgo, y la última, tal vez la asociada a dispositivo, que viene en franco crecimiento, porque se está diagnosticando, se está buscando más, y evidentemente la terapia con dispositivos electrónicos es más frecuente en este momento. Y nuestra clasificación anatómica para la válvula tricúspide Han en el último consenso del 2023, en el consorcio de la válvula tricúspide, básicamente lo que intenta es definir el tipo de anatomías de la válvula tricúspide. Esta es la más frecuente, la tipo 1, donde podemos ver una valva septal, una valva anterior, una valva posterior
y aquí está nuestro músculo papilar anterior. La tipo 2, que es básicamente fusión de la valva anterior y la valva posterior, que se encuentran muy poco, y aquí viene una gran discusión sobre la 3A, básicamente porque demuestra casi que una válvula, 4 válvulas, perdón. Me demoro 2 minutos más. Nuestra clasificación, nuestros pacientes elegibles, en quienes quisiéramos arrancar un programa de terapia TriClip en pacientes que tengan 3 válvulas, que el gap de coadaptación sea menor a 7 milímetros, que los jets sean centrales o anteroseptales, que no tengan dispositivos plomos o dispositivos de marcapaso y que tenga sobre todo una muy buena imagen en la descripción de estos pacientes, que no haya mucha remodelación y que no haya muchos síntomas en estos pacientes. Y básicamente esta es la vía, rápidamente desde el punto de vista de imágenes, siempre debemos contar con un heart team y podemos tomar las decisiones, y evidentemente lo más importante de estos pacientes es llevarlos a niveles euvolémicos, donde podemos tomar una decisión. Si la insuficiencia tricuspidia severa y el heart team dice que tiene un alto riesgo quirúrgico, podemos llevarlo básicamente directamente a una terapia de intervención percutánea. Estos eran, bueno, pues son otros algoritmos hasta a nivel de la válvula tricúspide, ya para el 2024, la insuficiencia tricúspide primaria, donde podemos evidentemente elegir terapia borde a borde, predominantemente en prolapso o flail de las válvulas. Tengo un problema con esto. Nuestro algoritmo de selección, básicamente para nuestros pacientes, que los que más nos interesan y los que más encontramos con insuficiencia tricúspide secundaria, si es predominantemente atrial, hay que ayudarnos de nuestros electrofisiólogos para que definan si deben intervenir o no alteraciones del ritmo, y si básicamente es ventricular, dependiendo de la severidad, podemos ir directamente a terapia borde a borde. Bueno, creo que no alcanzo. ¿Sí? ¿Alcanzo? Este es un caso rápidamente. Este fue nuestro primer paciente con el que arrancamos. Una mujer de 77 años, sin ningún tipo de intervenciones, con una insuficiencia tricuspidea torrencial y una EROA de 100 milímetros cuadrados, con un gap de coadaptación de 9 milímetros, predominantemente a nivel posteroseptal central. Básicamente, para que nos acostumbremos a las imágenes, este es un tracto de entrada, y con nuestras proyecciones ortogonales vamos a ver un ventrículo en 4 cámaras en la parte ortogonal, y básicamente definimos anterior al lado de la válvula aórtica y posterior aquí sobre la pared lateral. Y en el 4 cámaras definimos septal y antiseptal, o septal y anterior, o septal y posterior, dependiendo de dónde estemos cortando. Básicamente, nuestro paciente con una insuficiencia tricuspidia torrencial se hizo el diagnóstico en el 2022. En este entonces tenía gap mayor de 8.5, lo que prácticamente la excluía para una terapia borde a borde. Esta es nuestra válvula, es una válvula tipo 3B, con una valva septal, una valva anterior, una P1 y una P2, con un gran defecto de coadaptación central. Se decidió llevar a este paciente a optimización de manejo médico. Esta es nuestra imagen de Doppler color, donde vemos el gran chorro a nivel central. Estas son las medidas una vez se optimiza el paciente. Esta es nuestra vena contracta tridimensional desde este punto de vista, y con esto se decide llevar a terapia borde a borde, y este es básicamente nuestro resultado. Una insuficiencia tricúspide menos que leve, con 2 clips posicionados. Bueno. Esta es nuestra imagen transtorácica en el seguimiento, donde podemos ver la dilatación de ambas aurículas y una insuficiencia tricúspide menos que leve con un gradiente menor de 3 milímetros de mercurio. Y básicamente, pues la reparación tricúspide percutánea está básicamente dada para la insuficiencia tricúspide severa, sintomática, que no sean candidatos a cirugía, y si la anatomía lo permite, dada la mayor experiencia actual en dicha técnica. Muchas gracias.